En esta mañana, David Ordóñez nos estará acompañando con su trabajo titulado Rituales del área andina para traer aguas de lluvia. 20 minutos de su tiempo. Gracias. Hola, buenos días. Este trabajo se realizó al interior del taller de proyección cultural de la Facultad de Arquitectura y trata fundamentalmente de los rituales que se hacen a lo largo de todo el año en la parte altiplánica. Entonces, tiene una siguiente característica. Los rituales, cuando se trata de música y danza, tienen también ciertos personajes, cierta ropa, cierta época en la que voy a tratar de explicar que todo está relacionado, ¿de acuerdo? Con un fin común, que es tratar de sobrevivir y que la lluvia le proporcione la comida que están buscando en el ciclo agrícola. ¿Se ha cortado? Ahora sí. Entonces, en el altiplano se divide las épocas en dos. La época de lluvias, que es de entre diciembre a marzo, y la época seca, más o menos desde abril hasta noviembre. Obviamente esto es generalidad. Como el altiplano no es homogéneo, eso tiende a variar un poco. Entonces decimos que en la época de lluvias existen unos instrumentos que originalmente solo se tocaban en esta época. Estamos hablando de instrumentos que son de un material duro y que generalmente tienen pico, como en este caso la tarca. Entonces, la tarca, ustedes conocen las tarqueadas, son de alegría, ¿no ve? De emoción. Con este instrumento también se realizan los chutas. Luego, en esta época también se realiza con las pinquilladas. Con este instrumento se toca lo que son montoneros, puna. Y la característica de este instrumento es que tiene pico, como pueden ver. Luego también se utiliza el moceño. ¿Ya? Es un instrumento de madera dura. Y antes cabe aclarar lo siguiente. En esta época, en la época de lluvia, todo lo que se relaciona en cuanto a música de diciembre a marzo es alegría, ¿no? Como les decía, porque estamos en la época de lluvias, lo que significa que la lluvia va a cegar el campo y entonces va a dar los productos. En la época seca es un poco, digamos, al contrario, ¿no? En esta época, de marzo a diciembre generalmente, que es de la siembra y de la cosecha, tenemos instrumentos que tienen material un poco más delgado, en este caso como la quena. La quena tiene un sinfín de variedades, ¿no? Podemos ver la quena choquela, quena mollo, quena del carhuani y existen otras variedades más. Por ejemplo, también encontramos en esta época lo que es el siku. Entonces, un instrumento también de un material un poco más finito y existe también una cantidad inmensa de sikus, como el mimula, el arachi, la laquita, de todo tamaño, de toda clase. Entonces, me voy a centrar en analizar un poco lo que son los rituales para una explicación un poco más específica. Por ejemplo, este ritual de choquela. Existen varias clases de choquela también, de acuerdo a la región, de acuerdo al pueblo. En este caso, la choquela se baila en Copancara, Chiripa, en La Chuma, en Tuli. Fundamentalmente es un ritual para la Casa de la Vicuña que se integra al ciclo agrícola, ¿no? Entonces, tengo un video para mostrarles un poco lo que es la choquela. Por favor. Este video es en la localidad de... No, este es de Mimula. Bueno. En realidad este video es de Mimulas, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces lo que quiero que vean aquí es los personajes que tiene este ritual, porque todos estos son rituales
Vean el tipo de sombrero que tienen, las borlitas que tienen saliendo de las chuspas, las pañoletas, la huancara, el, el- el instrumento de percusión que está acompañando a esto. Entonces vamos a tratar de un poco decir el por qué tiene esto, ¿no? Obviamente es una propuesta más, no significa que sea lo absoluto, ¿no? Podemos volver, por favor. Bueno, habrán visto que tiene unos trajes bien característicos, ¿no? Bien llamativos, llenos de colores. Ya. Bueno. Bueno, esta investigación aplicó a los rituales los rituales en base al libro de Vandenberg, que es no se siembra así nomás, o sea, la tierra no da así nomás. Entonces, lo que explica Vandenberg es que en el mundo andino existen, eh, el Aymara se relaciona obviamente con toda esa comunidad, se relaciona con los muertos, se relaciona con la naturaleza, obviamente, con los difuntos, que pasan a ser los apus. Si lo dejamos ahí nomás. Entonces, esto es lo que acabamos de ver, el ritual del Mimula, ¿no? Entonces, en este caso, este ritual se realiza en Cocotani, Surique y Jancomaya, generalmente alrededor del lago, ¿no? Entonces, como concepto, digamos que este es un ritual para la casa de la parihuana, ¿no? Todos estos rituales están integrados en el ciclo agrícola de esta época. Entonces, trataremos de analizar un poco las características de su vestimenta. Podemos ver aquí en el sombrero, esto está hecho de plumas de parihuana. Entonces, ¿por qué han elegido que estas plumas sean de parihuana? Obviamente porque es una de las aves que hay más en este sector, ¿no? Pero tiene otra característica también. En el altiplano, las parihuanas vienen del Chaco al altiplano, generalmente en la época de lluvias, ¿no? Entonces, esto está haciendo más o menos a la referencia, asumiendo el entorno que tienen, que las parihuanas cuando están, llaman a la parihuana para que con la parihuana venga la lluvia, ¿de acuerdo? Luego podemos ver en en estas borlitas que les cuelgan de las chuspas. Esto está haciendo referencia a la producción que van a tener en un futuro cuando las lluvias lleguen. Entonces va a haber una producción, y en este caso por el tamaño que tienen las borlitas, que va a ser buena producción, ¿no? Entonces ahora sí, volveremos un poquito a lo de las quenaquenas, digo choquelas, que está un poco relacionado. Entonces aquí en esta choquela podemos ver cosas interesantes también. Las plumas que tienen, los colores de las mantas y demás. Y aquí está colgado un cuero de vicuña. Entonces, con el mismo criterio analizamos
por qué está una vicuña. Obviamente la vicuña está en estos pastizales, está en el entorno que tiene la región, pero al margen de lo mítico, de lo místico, tiene la calidad, obviamente, de tener una buena piel, ¿no? Pero es conocida también la vicuña como, le dicen tomadora, porque está siempre al lado de los ríos y de las lagunas. Entonces, como ven, también tiene una relación con el agua. Luego podemos ver en el sombrero que tiene. Como les decía, hay varios tipos de choquelas dependiendo del pueblo. Este es el que hemos visto hace rato, que es de Chiripa. Este es de Jancuamaya, pero tiene una característica del adornito, ¿no? Esto está haciendo referencia a la planta de la papa, ¿de acuerdo? Esto se llama pancarilla. Como ven, también tienen unas borlitas en las chuspas, un poco más pequeñitas, pero tenemos ahora otra danza, que es la quenaquena, que también es cerca al lago, Achiri, Tiwanaku, Huaki. Esta es una danza originalmente de Geza, que también ha sido vinculado al ciclo agrícola para cosechar las papas. Entonces aquí, ¿qué tenemos de llamativo? Que es el yaitu que tienen en la cabeza. Este está haciendo referencia al arco iris. ¿Qué significa esto? Esta danza se empieza a bailar a partir de mayo, cuando la lluvia ha terminado. Entonces sale el arco iris, ¿verdad? Entonces se está haciendo referencia a esa situación, que está empezando la época seca. También han podido ver que tiene en el pecho una cahua, ¿no? Que es esta, que viene del jaguar. Esto es interesante porque en la mitología inca, hay querus y obviamente leyendas también que relacionan el arco iris con el jaguar. El jaguar también, ya en lo práctico, no en lo mítico, aparece antes de la lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía en la parihuana, esto también es para que aparezca el jaguar y con el jaguar aparezca las lluvias. Ahora, tiene otras cosas también interesantes. En algunos quenaquenas tienen debajo de la cintura lo que se llama chacana, y esto hace referencia a que después de la lluvia el campo se va a volver verdecito, ¿no? O sea, están pidiendo eso, que el campo se vuelva verde y que por ende tengan una buena producción, ¿no? Luego tenemos una referencia al traje de las señoras en cuanto a las tres danzas. En la mimula tiene esta característica, en la choquela esta, y en otra danza que es Siku y Milla, que tiene la característica de las polleras rojas y las mantas verdes. Esta manta verde también hace referencia a lo que el campo después de las lluvias se va a volver verde, ¿no? Y además tiene otra característica. Las polleras rojas que hacen referencia al periodo de la mujer y que hace referencia también a que el campo va a estar en reproducción, ¿de acuerdo? Entonces, reproducción, regeneración, que va a haber nueva vida. Y también hay personajes interesantes, como los ahuilas. Son dos varones que se visten una de mujer y otra de hombre. Y si ven aquí tiene un falo. En el transcurso de la danza, hacen como que estuvieran teniendo relaciones sexuales y con el mismo criterio, o sea que es una época para reproducción, que el campo también se va a reproducir, va a dar nueva vida, alimentos. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Si bien les había dicho que los instrumentos de la época seca son delgados y no tienen generalmente pico, este instrumento tiene pico y es de esta misma época, que se llama el payapía. Si ven aquí, es un instrumento con pico que tiene dos huecos en la parte delantera, acompañado de un tambor.
Este instrumento no es originario de los Andes, este viene de la conquista. Su nombre original es el tabor y el pito y tabor, ¿no? Aquí se adoptó para las danzas del pacochi, huacatinti y danzante. Y en este caso podemos ver el danzante. Tiene unas características importadas, obviamente. Esta cabeza viene de la danza de los cabezones. En el sector de Achacachi, estos dos personajes que tenemos aquí, este es de Humala, es de Humala. Estos dos danzantes tienen un traje tipo vasco, ¿ya? Entonces es claramente unas características y un instrumento que ha sido importado. Pero también se ha adaptado a los mismos criterios que les había explicado. Por ejemplo, aquí podemos ver que la cabeza tiene, en el de Achacachi tiene más o menos un sapo que parece dragón también, o sea que lo han exagerado un poco. Podemos ver cómo ha sido su evolución para llegar a este adorno, digamos, de la cabeza del danzante, cómo ha sido abstraído. ¿Y por qué tiene la cabeza del sapo? El sapo obviamente está en la región también y tiene una cosa interesante, que cuando es la época de las lluvias sale, ¿no? Sale, se muestra, y hay rituales incluso que cuando no hay lluvias, llevan a los sapos a los cerros, para hacer rituales y sacrificios para pedir lluvia. Bueno, entonces, como les decía, estos rituales, una parte del ritual, obviamente que se está realizando en cuanto a danza, música y demás, lo que les decía, los trajes, la forma de paso, todos los personajes que están ahí, o sea, no son casualidad, no sé, que se ven bonitos, digamos. Entonces tiene una relación con todo el entorno que tiene el hombre aymara, como les he mostrado, es relacionado con la naturaleza porque están los animales, es relacionado con los apus, porque se representan también cosas de ese reino en la danza. O sea, todo lo que les rodea, toda su creencia está en el ritual, representado de alguna forma, con el fin de pedir que haya lluvia. Y cuando hay lluvia va a haber buena producción, y con buena producción obviamente les va a proveer la sobrevivencia en este medio. Bueno, eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a David Ordóñez. Vamos a pasar, por favor, a la ronda de preguntas. ¿Tenemos alguna consulta? Ahí, por favor. Muchísimas gracias al señor expositor Ordóñez. Bueno, acá las danzas aymaras, como se ve en Achacachi, están invocando sobre todo la reproducción o la fertilidad agrícola, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál entonces sería, estaba escuchando, el uso de los colores en los trajes de esta danza, ¿no? Y bajo qué, digamos, premisa se hace el uso de los instrumentos? Por ejemplo, me dijo de dos huecos, pero no correspondería a la época húmeda, ¿verdad? Los que tienen, no sé, boquilla. Uh-huh. Esa sería mi pregunta. Ya. A ver. Aquí les decía que este color está haciendo referencia a lo que están pidiendo, ¿no? Que quieren lluvia, y cuando haya lluvia, el campo se va a volver verde. ¿De acuerdo? Las polleras están rojas porque justamente hacen relación al periodo de la mujer, y están en una época en la que hay reproducción, regeneración, que el campo también produzca. Luego tenemos
esta figura de aquí, que hace referencia también al campo. Esto está hecho de plumas de loro, ¿eh? Tiene un trabajo muy, muy bonito. Después, también aquí pueden ver que están haciendo referencia a lo que es el jaguar, porque el jaguar cuando aparece, después de que aparece el jaguar, es que aparece la lluvia también. Aquí también, en este caso, generalmente hacen sus ponchitos de color rojo, y cuando no es rojo, se ha perdido la señal. Aquí pueden usar pañoletas también que hacen referencia a la parihuana. Entonces, manejan esos colores. Como les dije, no es necesariamente un absoluto esto, ¿no? Es un poco de una explicación. Ahora, lo del instrumento. La payapía que está aquí, obviamente es de un material delgado, que podría ser de la época seca, pero tiene pico. ¿Y por qué la utilizan en esta época? Porque les decía que es porque es un instrumento que no es nativo de este lugar, es un instrumento que ha sido traído de Europa. Esta es la pipa y el tabor. Es un instrumento pequeñito que siempre anda acompañado del tambor. No se puede tocar, o por lo menos de poder se puede, pero no se debería tocar separado, porque el original europeo es una pipa, un instrumento más pequeñito, pero siempre es acompañado del tambor, y aquí se lo ha asimilado en este tipo de danzas. Ahora, como les digo, generalmente en la época seca son instrumentos de material delgado como la quena y el siku, y en la época de lluvia son de un material más duro con pico como la tarca, el pinquillo y moseño. Gracias. Una segunda pregunta, ¿me indican, por favor? Bien, creo que está en otra diapositiva el título que dice rituales en el ciclo agrícola, ¿no es cierto? ¿Ya? En esa línea, estoy entendiendo por ciclo agrícola el antes, durante y después. Ya, usualmente en un contexto aymara, quechua, los rituales agrícolas están asociados a los diferentes momentos. Hay un ritual antes del inicio del barbecho, ¿sí? Es el ritual de petición de licencia a la Pachamama o la Madre Tierra para hacer uso del terreno. Posteriormente hay un ritual de inicio de la siembra, donde están presentes ahí las herramientas manuales, ¿no? También está el muju, el semen, o sea, la semilla que se va a utilizar en esa parcela, ¿no es cierto? Uh-huh. El otro momento del ritual es antes del inicio de la cosecha. Esto es en función a cómo se han ido desarrollando el ciclo agrícola. Si acaso hubo eventos climáticos adversos, las cosechas serán un poco deficitarias, pocas. Pero si no hubo en intensidades altas, las cosechas serán muy buenas. Entonces, al inicio de la siembra también hay otro ritual, en parcela, donde hay obviamente está la familia, incluso en otros lugares en comunidad, porque la comunidad genera la comunidad de la vida. Y una vez que se ha concluido con la cosecha, se lleva esto de la parcela a la casa, a la camana, y en la casa o camana se tiene un ambiente llamado también pirua, ¿no es cierto? La pirua es el depósito de la producción obtenida en la parcela. Llámese quinoa, haba, papa, maíz, chuño, ¿no es cierto? Donde estocas. Una vez que se ha estocado todo en la pirua, también hay otro ritual donde incluso se invita a los vecinos, ¿no? Hay con ovejita, ¿no ve? Con sangre. ¿Para qué? Para que esta producción obtenida dure hasta la próxima cosecha en función al comportamiento del tiempo. Si va a haber problemas de pronóstico de déficit hídrico prolongado, entonces hay que racionalizar el uso.
Bueno, por lo menos eso es lo que entiendo por ritualidades o ritos en diferentes momentos del ciclo agrícola, como un aporte. Ok, gracias. Cabe aclarar lo siguiente, ¿no? O sea, yo he hablado de generalidades, ¿no? Pero cada pueblo tiene su característica. Por ejemplo, este mismo ritual del Hachatata danzante, en Humala se ejecutaba el 3 de mayo y en el de Achacachi en el 21 de septiembre. No, perdón, julio, 21 de julio, ¿no? Entonces eso en la fiesta de San Pedro. Entonces son distintas épocas porque cada pueblo tiene su característica, ¿no? Después obviamente hay otros rituales para las épocas que usted dice, por ejemplo, el de la quita y milla, que es para seleccionar la papa para realizar el chuño, y además, como les digo, esta es una parte del ritual. Después hay otras partes donde se junta la gente, van a la iglesia, van a la plaza y demás cuestiones. O sea, cada pueblo tiene su característica y cada etapa tiene también un cierto ritual. Cada pueblo puede tener 3 o 4 danzas también, ¿no? Para ejecutar en la época del ciclo agrícola. Bueno, agradecemos a David y lo despedimos con aplausos, por favor. Vale, muchas gracias. María Ángela tiene como ocupación, es auxiliar de investigación del Archivo Oral de la carrera de Literatura de la UMSA. Su afiliación institucional, se adscribe a la carrera de literatura también, realiza trabajos de investigación en el ámbito de su formación académica en literatura y de temas con enfoques multidisciplinarios. En el 2009 logró el primer lugar con la investigación Remembranzas del primer Festival de la Canción Social, apuntes para la reconstrucción de la memoria histórica mediante la oralidad. En cuanto a la actividad cultural universitaria de 1979 a 1980, en el concurso municipal de investigación Nuestra Historia desde Miradas Jóvenes en la ciudad de La Paz, participó en proyectos de investigación como Mujeres Cine y de la 21 Escritura desde Latinoamérica. Ella esta mañana nos compartirá su trabajo titulado Melodías del Agua, explorando prácticas musicales y rituales en torno a la lluvia. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, yo quiero compartir más o menos un punteo de lo que he realizado en torno a lo que son los rituales de la invocación a la lluvia, principalmente en el territorio andino y en las culturas andinas, ¿no? Como hemos ido escuchando y viendo en el trayecto de estos días, son prácticas que están intrínsecamente ligadas con nuestras prácticas sociales, culturales y todo lo demás. Entonces entiendo, por ejemplo, que esta propuesta el título puede parecer demasiado abstracto, demasiado amplio. Sin embargo, también reiterar, ¿no?, que la indagación sobre este tipo de temas, especialmente ligado a lo que son las costumbres y la cultura andina principalmente, dirige a diferentes perspectivas interdisciplinarias, ¿no? Y existe obviamente un extenso campo de fuentes bibliográficas a las cuales obviamente me he remitido y he revisado y en los que se puede experimentar o ver, por ejemplo, diferentes cambios que hay de acuerdo a los contextos, a los territorios y a las épocas. Sin embargo, desde mi formación, que son los estudios literarios, también encuentro que hay un importante lugar, un importante foco de estudio, ¿no?, en cuanto a lo que son los rituales o los ritos para llamar o para invocar a la lluvia en este caso, que están muy vinculados con lo que es la enunciación de la palabra o más bien esta enunciación de la voz, que trasciende como una fuerza creativa y transformadora, ¿no?, tanto en el ámbito material, en el ámbito que nos desenvolvemos. De esta manera, las expresiones como culturales, este tipo de expresiones culturales, como son los rituales, constituyen valores estéticos y simbólicos en la tradición oral, y obviamente se constituyen en parte importante de lo que son los estudios de lo que se denomina la oralitura, que más adelante voy a desarrollar. Bueno, quisiera hacer una rápida mención a lo que son los antecedentes, ¿no? Como bien sabemos, el agua es un elemento vital, no solamente para las comunidades andinas, sino para toda la comunidad humana en general, humana y todos los que habitamos el cosmos, obviamente.
Bueno, la veneración y los rituales a los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, como la invocación a la lluvia o el permiso, como estaban comentando anteriormente, tiene un amplio predominio en lo que es la tradición cultural de los pueblos, ¿no? Y de las comunidades, tanto rurales, indígenas, campesinas, pero también urbanas. Simplemente a manera de antecedente, por ejemplo, creo que es importante volver a lo que es esta imagen, ¿no? De la nueva crónica y buen gobierno de Guamapoma de Ayala, en la que menciona, por ejemplo, a octubre como Umarremiquilla, donde hay la figura de este carnero negro que va ser llevado para pedir, para invocar a la lluvia, ¿no? Y aquí hay una tropa un conjunto de personas que obviamente emprenden lo que es una procesión para pedir para invocar o para pedir la lluvia. Entonces, acá ya podemos ver, por ejemplo, este predominio de lo que son estas tradiciones, estos cultos, las veneraciones, los rituales, porque tienen una relevancia importante también, ¿no? Para la relación en lo que es la continuidad de la vida, pero principalmente en lo que va a ser en el ciclo agrícola y productivo andino, como andaban diciendo, ¿no? Hay etapas diferentes en las que los rituales se manifiestan y toman también una importante relevancia en cuanto a lo que es la producción, pero sobre todo en lo que es la continuidad de la vida. Entonces, la visión andina en relación a las épocas de la lluvia y también junto con las épocas del calendario agrícola andino, están enfocados en estos tres tiempos, ¿no? Tayapacha, Autipacha y lo que nos ahondaríamos nosotros, que sería Jayupacha, que es el tiempo de lluvia, ¿no? Este tiempo de lluvia, que obviamente comienza con diferentes actividades, como ser en la época de noviembre, cuando comienzan las fiestas de Todos Santos y todo lo demás. Bueno, el segundo punto al que me quiero referir, por ejemplo, son las funciones de los rituales y las prácticas musicales en los periodos de la lluvia, o en las épocas de la invocación a la lluvia. Bueno, en primer lugar deberíamos recordar, ¿no? Que los rituales son manifestaciones que reflejan la dependencia de la comunidad, tanto de la comunidad con las fuerzas naturales y divinas, ¿no? Entendiendo que el ritual establece un momento sagrado en el que interactúan tanto los seres humanos, no humanos, y todo ese todo que comprende y que es parte del cosmos. Entonces, los rituales tienen el cumplimiento de una función esencial en la articulación de estas relaciones, ¿no? Tanto, como decía, con los humanos, la naturaleza y las divinidades. Hay las relaciones entre las fiestas con los rituales con la fertilidad y la lluvia, con la época de la fertilidad y la lluvia. De hecho, antiguamente, porque ahora ya han desaparecido algunas danzas incluso, están muy ligadas a lo que es la conexión en tanto lo femenino y lo masculino, ¿no? En estos momentos de rituales. Por tanto, el ritual nos va a decir también Berg que es este momento sagrado de interacción principalmente. Entonces, en este momento de interacción hay un momento de contacto, ¿no? O hay un contacto y un diálogo que se establece. Ese contacto principalmente está mediado por lo que es el énfasis verbal. Ahora, quizá podríamos entender el énfasis verbal en tanto a la enunciación de la palabra como tal, dentro de lo que es un lenguaje humano, por así decirlo. Sin embargo, estos rituales, como estamos enfocándonos en las funciones de los rituales, también adquieren otro sentido, que es cómo esta relación de todo en este momento sagrado, de todo lo que conecta, no solamente se dirige a lo que es la función del lenguaje humano, sino también esa interacción de todo lo que lleva, de todo lo que arrastra y todo lo que se compone, ¿no? Los sonidos de los animales, los sonidos que se producen a través de la interacción de los elementos de la tierra, como ser el agua que atraviesa la tierra, el agua que se produce dentro de estos espacios, por ejemplo. Es por eso que en estos rituales la música o la sonoridad está totalmente ligada, ¿no? No es un eco o no es un sonido vacío, sino que el mismo tránsito del agua,
genera un sonido, ¿no? Lo que se va a acoplar con lo que es este enfoque verbal, que tiene mucha relación con la intervención de los humanos. En este sentido, las oraciones, los agradecimientos, las súplicas y las conversaciones, todo esto se convierte en lo que es una comunicación multimodal, ¿no? Entonces ahí incluye la participación de todos los seres o todos los elementos que conforman parte de este cosmos. No por nada, por ejemplo, dentro de la tradición oral tenemos muy presente a los animales que forman parte de estas épocas de los rituales de la lluvia o que tienen que ver con la invocación a la lluvia, ¿no? El ejemplo más claro es, por ejemplo, el croar de las ranas o de los sapos, ¿no? Como dentro de la tradición oral está presente la participación de las ranas, o también el zorro, ¿no? El zorro, que está muy vinculado con lo que es los instrumentos musicales, pero también que va siendo parte de lo que son estas festividades. Y estas festividades, nos indica también Izaguirre y Espejo, se manifiestan a través de la fiesta, porque estos rituales se constituyen lo que son fiestas. Entonces, dentro de estas fiestas tenemos, por ejemplo, el Día de Difuntos, la fiesta de San Andrés, que comienza, que da paso también previamente con las Huayuncas, la fiesta de las Nietitas. Es decir, la interpretación de instrumentos musicales de la época, en la que predomina, por ejemplo, el alma pinquillo, que está muy relacionado también con esto, con esta práctica de dar vida, ¿no? De dar vida a través de la respiración, entonces que está muy ligado también con lo que es el ajay. Entonces, todos estos elementos, todas estas funciones tienen un impacto en la reproducción de los seres humanos, los animales, las plantas y los minerales, ¿no? Bueno, como siguiente punto he recabado datos etnográficos sobre los ritos para llamar a la lluvia, que están relacionados tanto en prácticas como ser verbales y no verbales. Dentro de estos datos etnográficos, por ejemplo, muchos autores indican las oraciones y las súplicas como una parte esencial, que como vemos se mantiene hasta hoy en día, ¿no? Todavía dentro de las actividades de los rituales de invocación a la lluvia, permanecen todavía lo que son las oraciones y las súplicas. En distintas comunidades todavía se ve que se hacen estas actividades en los cerros principalmente, ¿no? Donde la comunidad convoca, se dirigen, van y ya con un sincretismo tanto de la religión católica y todo lo demás, todavía se mantiene. Los gestos y señales hacia las nubes, el lanzamiento de piedras a lagos y lagunas, libaciones con bebidas alcohólicas en dirección a las nubes y a lugares sagrados, el arrojo de ofrendas, incienso y hojas de coca, por ejemplo, la Otiticaca, de la mano de Yatiris, desde balsas en lugares sagrados. El envío de niños a los cerros, desnudos o de noche, con velas encendidas y cruces. El maltrato de niños para que lluevan. Estas dos prácticas, junto con las oraciones y súplicas, son prácticas que constituyen una parte central en lo que también son las transmisiones, las transmisiones de los relatos orales y de las tradiciones orales, ¿no? Cómo los niños todavía siguen siendo parte central de lo que son estos ritos. También tenemos el rociado de bebidas alcohólicas en la cabeza y vientre de un sapo de piedra, ritual que se realiza en medio de un campo recientemente sembrado. También continuamos con el recorrido de hombres y mujeres por los límites de sus chakras, con ropas al revés. Posteriormente, la extracción de gusanos y hormigas para ser expuestos al sol, la quema de fetos de llama u ovejas, juntos con hierbas, coca dulces, vellones de colores y aguardiente en la cima de los cerros. El sacrificio de animales, llamas, corderos, cuyas en la cima de los cerros, los cuales son consumidos y su sangre dispersada en los alrededores. El entierro de una llama viva con sacos del sal y el sacrificio de una persona de mala reputación a quien se le quita la vida en un acto colectivo. Todos estos elementos, todos estos datos etnográficos son lo que constituyen o cómo se han construido alrededor de lo que son los rituales o las prácticas para llamar a la lluvia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la implicancia de estos elementos o de todos estos datos? ¿Cómo se concentran tanto en el ámbito del poder performativo que permanece dentro de estas tradiciones en la petición de la lluvia?
Hacía énfasis, por ejemplo, en el hecho de las oraciones, las invocaciones, los llantos, el pedido de los niños que van a los cerros y también las manifestaciones de la comunidad en los cerros, ¿no? En esta parte ya me quiero centrar en lo que es el análisis de cómo la palabra, la enunciación justamente de la palabra, vocalizar, cuando se habla, cuando se manifiesta, cuando se canta o se recita en los rituales, adquiere un poder y este poder va a ser performativo, ¿no? Lo que transforma a ese acto en algo que transforma en algo que crea justamente. Entonces, lo que sucede a partir de estos rituales, de, por ejemplo, los rituales de invocación o de petición de la lluvia, es la creación de una realidad a través de la enunciación, ¿no? El llanto, el canto también hace que se cree una realidad justamente a través de lo que es la vocalización. Nosotros sabemos que en el mundo andino, por ejemplo, lo simbólico y lo material es permeable, ¿no? O sea, moldea tanto lo que es lo que ando reiterando, ¿no? Que transforma el desarrollo del mundo físico. Por tanto, el punto central, me parece, de este aspecto es que la enunciación adquiere una fusión con lo que es una manifestación corporal también, ¿no? Es decir, la enunciación tanto en la manifestación de la voz, los gestos, la respiración principalmente, y en este sentido ya hablo tanto de seres humanos y los animales, por ejemplo, contribuyen a que haya esta materialidad, ¿no? Implica un gesto de energía, obviamente, una presencia física y una interacción con el entorno. Es decir, que el lenguaje no solamente va a constituir una parte de la comunicación, no solamente la comunidad va a ir a manifestar o a comunicar que necesita lluvia, sino se va a establecer un diálogo en el que se busca una respuesta, pero además se da las condiciones para que haya esta respuesta y que haya una transformación material. Es por eso que permanecen lo que son las ofrendas, las mesas, los sacrificios de los animales y todas estas prácticas y estos elementos. Ahora, ¿por qué nos referimos tanto a este hecho del lenguaje y de la enunciación de la palabra? Y ahí un poquito quiero señalar algo teórico, lo que dice John Austin, ¿no? Que los actos de habla son 3, pero lo que nos interesa ahorita es que los rituales se enfocan en el segundo acto, ¿no? Que es el acto ilocutivo, donde la intención o función del hablante al decir algo, como prometer, ordenar, preguntar, aquí es este don donde se manifiesta la materialidad de la enunciación, ya que el enunciado no solo comunica la información, sino que realiza una acción. Es lo que decía previamente, ¿no? No solamente se va a comunicar que se necesita la lluvia o que se está siendo afectado por la época de sequía, por así decirlo, sino que se está creando las condiciones también para que se pueda generar todo lo que es esta transformación. Bueno, todo este punteo un tanto general también se puede rescatar en lo que son los estudios literarios, y acá me voy un poco a lo que es el enfoque de la oralitura en los relatos orales del archivo oral de la carrera de literatura. La carrera de literatura tiene un archivo oral que tiene más de 30 años y tiene alrededor de 14 libros publicados en los que se recogen lo que son las tradiciones orales de diferentes comunidades, tanto del altiplano, de la Amazonía y también del Valle. Entre estos relatos, por ejemplo, lo que más se resalta es esta manifestación o este estudio de la oralitura también, ¿no? Donde se prima lo que son, se pone predominancia a lo que es la palabra, a lo dicho y no tanto a lo que es, posteriormente viene un trabajo de escritura, obviamente. Pero a diferencia de la literatura escrita, la oralitura se centra en la expresión verbal y en la transmisión de conocimientos a través de la palabra hablada, ¿no? Es un trabajo que ha hecho constantemente el archivo oral a la cabeza de la magíster Lucy Gemio, que es recuperar lo que son estas tradiciones para poder posteriormente trabajar a partir de lo que se recupera o de lo que se llega a conocer. En ese sentido,
se mantiene, ¿no?, esta idea de que todo es palabra, todo se transmite a partir de la palabra, y la palabra, justamente el enunciado, la voz, es lo que da vida a lo que es esta experiencia, también a la experiencia humana, y posteriormente da paso a lo que es la creación o la producción de todo lo que se concentra en las manifestaciones que hacen los seres humanos y los no humanos, como las plantas y otros organismos, ¿no? Es decir, se genera esta capacidad de crear y transformar un entorno, que implica que los seres vivos participen en un proceso de creación, pero que también se dé forma a la existencia y a la relación con el mundo, en la interacción de estos elementos. Y para eso, finalmente, por ejemplo, en la manifestación de los estudios de la oralitura, solamente punteado, por ejemplo, estos relatos en los que hay justamente esta interacción. Por ejemplo, en La divinidad del lago y el cerro más grande, y pagos al lago Chuachachila, que se ha recuperado en la isla de Suriqui el año 2007, hay una predominancia en lo que es el ritual, en tanto a lo que es el pedido de la lluvia, pero no tanto en lo que se concentra, sino en lo que se dice. Posteriormente tenemos otro relato, que es un cerro había pedido un matrimonio, que es un relato que se ha recuperado en Charazani el año 2003, en el que se menciona como un cerro para justamente intervenir en lo que es el pedido de la lluvia, pide poder él casarse, ¿no? Y se realiza un matrimonio simbólico con una persona, con una mujer, ¿no? Posteriormente tenemos otro relato de Charazani, que es el cerro Aquiles y el Vizcachani se agarran ondados. Es otro de los relatos orales que permanece dentro de la comunidad, en la que se menciona cómo Vizcachani, a partir del enfrentamiento con el cerro Aquiles, se vuelve proveedor de lo que es el agua, ¿no?, a través de la lluvia. Tenemos otro que es del lago Pachacuta, que también de Charazani. Tenemos otro relato que es súper interesante, el sapo y la víbora que toman el agua del lago Titicaca. Como sabemos que el sapo y la víbora son dos animales muy representativos dentro de lo que es la cultura andina, justamente porque interfieren dentro de lo que son estas lógicas. En este relato en particular, por ejemplo, el sapo tiene la intención de secar el lago, ¿no? Y a lo que se responde con un castigo, ¿no? Él recibe un castigo por esta intención de querer secar el lago. Posteriormente tenemos otro que también es de Charazani, que es el cuento del yerno de la laguna, que nuevamente ahí la interferencia de cómo se crea esta conexión en tanto lo que son las divinidades y los humanos, por ejemplo. Y finalmente tenemos el de los lagos de Amarate, que es de Charazani del 2003 también, en el que ya nos menciona una situación más que de vida, sino de peligro en lo que es la manifestación o la presencia del lago. Entonces, me parece importante, por ejemplo, seguir explorando, porque es un campo bastante amplio, pero también poder encontrar otro tipo de lógicas, no solamente a partir de lo que es la presencia humana, sino también la intervención de estos otros elementos. Muchas gracias. Muchas gracias a María Ángela. Ahora vamos a pasar a nuestras consultas en el auditorio. ¿Alguien tal vez? Bueno, te agradecemos, María Ángela, por este lindo trabajo. Gracias. Y vamos a ofrecerle un voto de aplausos más, por favor, para despedirla. Quiero invitar a Regina María Romero Culgis. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Mayor de San Andrés, con experiencia en proyectos de relacionamiento comunitario en áreas rurales, con entidades matrices de medicina tradicional, gestión territorial y social en varias regiones de Bolivia, apoyando diferentes proyectos desde el año 2013. Elaboró las herramientas de gestión comunal, diagnóstico y planes comunales de gestión territorial de 15 TCOs, Huenayec, el 2017. El 2019 trabajó en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados Protección a las plantas maestras de ayahuasca y huachuma. Participó en la catalogación etnográfica de músicas y danzas del patrimonio inmaterial del Departamento de La Paz desde el año 2019 hasta el 2023. Ella en esta mañana nos compartirá su trabajo titulado Manejo simbólico del clima, Atún Ayllu de Cata, Tarpu y Callay. Bienvenida, Regina.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, quiero en primera instancia hacer conocer que este tema se ha trabajado durante el año pasado, durante 2023, con los hermanos de Cata, justamente trabajando su carpeta técnica de patrimonio inmaterial con la resolución Tesoros Humanos Vivos. Bueno, empezamos con el tema. Quiero hacer una breve introducción para poder referirme al contexto de la nación callahuaya. Aquí podemos observar el acamani, ¿no? El acamani es un icono relevante para poder identificar a la nación callahuaya. ¿Quiénes son los callahuayas y dónde están y se ubican? Bueno, están en el norte de La Paz. Los mismos están, se asientan en la provincia Bautista Saavedra. Cuando hablamos de la nación callahuaya, podremos hablar también que es un bolsón quechua, ¿no? Que a través de los tiempos, bueno, se ha dividido varias veces, 3 veces. El 17 de noviembre se recuerda la última separación que ha tenido y bueno, antiguamente pertenecía al Carabaya la Grande, Carabaya la Chica, se ha dividido varias veces entre Aracaja, Caupolicán y para constituirse como provincia Bautista Saavedra un 17 de noviembre. Aquí, bueno, tenemos muchas referencias y vamos a hablar brevemente, ¿no? Primeramente de lo que el callahuaya tiene un mundo ritual, ceremonial, que está conectado en varias épocas del año. Es más, así los preceptos que constituyen a un callahuaya mencionan que tienen que tener, bueno, el conocimiento herbolario de los 3 reinos, animal, vegetal y mineral, pero también el conocimiento ritual, que vale de la mano con el saber orar, el ser itinerante y además el poder saber tener efectividad y clientela, ¿no? En varios lugares, además de hablar el idioma machajuyay. Bueno, entonces estamos hablando de la nación callahuaya en varios pisos ecológicos. Estamos viendo acá una fotografía de las hermanas de Amarete. Entonces, el bolsón quechua tiene que ver con territorialmente desde las alturas, pasan por parte ritual, que también estamos viendo una fotografía de los hermanos de Amarete. Acá vemos una fotografía de la hermana de Ilachuani, que es cerca a Marca, que también son callahuayas, pero de habla aymara. Aquí la hermana es una hermana que es una tejedora del ayllu de Cata, como vamos a hablar justamente en el tema de este ayllu. Bueno, esta cultura tiene diferentes periodos, ¿no? Y como habíamos mencionado, lo más antiguo para podernos referir arqueológicamente, estamos en la evidencia quiénes son los callahuayas. Entonces, para esto, atraviesa por diferentes periodos que existen por épocas, ¿no? Desde el 400 a 1145, el periodo Tiwanacoto, el Mollo de 1545 al 1453, Inca de 1438 al 532 y colonial 1532 al 825 y republicana hasta el presente, ¿no? Esta figura icónica, que es la representatividad, lo que representa Huamampo de Ayala, nos hace ver que estos hermanos y hermanas callahuayas han tenido que ver con la representatividad ceremonial, han sido parte indispensable del Inca porque lo llevaban en andas, ¿no? Ha sido un alto honor que les se da, sobre todo por su sabiduría en el contexto de la medicina, pero también en la parte ceremonial. El atado de Pailla nos lleva a ver un atado que encontrado en la Arecaja y estudiado por la doctora Beatriz Loza, nos conecta con un bolsón de cuero de ciervo. Este cuero de ciervo ha sido sustancialmente efectivo para la preservación de las medicinas tradicionales que llevaban escaladas, molidas, en toda su gama de poder hacer la preservación para su posterior curación que llevaban los callahuayas.
justamente esta conexión nos lleva a la tumba de Niño Corín, que llamada al frente de Niño Corín, Hatilo, ¿no? Y se encuentra un curandero, mirando al sol, pero con todas sus vajillas, espátulas, jeringas, enemas, bandejas de rapé, e inclusive un cráneo trepanado, ¿no? Vamos a ver acá. Aquí se ha encontrado, y este es el mayor indicio, que estaría conectada la cultura callahuaya con la cultura tihuanacota. Hemos hecho el trabajo de campo y ahora, el sitio se encuentra ahí al frente del tumba de Niño Corín, que se llama Jalicho. Para hablar de los callahuayas ahora estamos refiriéndonos en la parte ritual prácticamente, ¿no? En la práctica ceremonial, en todos los rituales. Los rituales son complejos, se llevan todo el año. Aquí podemos ver una mesa blanca, donde, cada uno de los elementos tiene sus significados. El Tarpuy Callay, de las fiestas de las flores del Atun Ayllujata, pues es parte de esta. ¿Podemos poner un poquito del video, por favor? Vamos a después. Este ritual ahorita que estamos observando es de Atun Ayllujata y es el Tarpuy Callay, que se realiza para anualmente con el cambio de autoridades y también para el pedido de la lluvia. Como podemos observar, están con sus plumas de suri y están interpretando la pinquillada, ¿no? Y este es otro. En ambas manifestaciones, expresiones musicales, están bajando del cerro. Entonces, el ritual consiste en ir que los varones van y suben, ascienden a la laguna de Pachacota, en este caso del Atun Ayllujata. Entonces, cuando nos referimos a ese lugar y ese nivel, estamos hablando casi paralelamente con la Pacheta. Los hermanos me indican que no pueden ir mujeres, pero sí van ellos y hacen su ritual alrededor de la laguna, donde lanzan piedras, hacen su ceremonia ritual, que tiene que estar infaliblemente varios elementos que se diferencian a las mesas blancas que son parte de toda la cotidianidad de todo el año. ¿En qué consiste esta diferencia? Que todo tiene que ser negro. Entonces, algodones negros, cuy negro, la suerte del Huatipurichi que hace, y también hace la abertura del conejo para ver la suerte, que cómo va a ir la cosecha del año. Hacen también el ritual de la llama, también que tiene que ser negra. En realidad, también un elemento importante sería esa conexión que todavía no se ha perdido, que serían las conchas, que son espóndilos que llegaban desde el Ecuador. Inclusive hay varios textos que nos muestran que el oro era... valía más el espóndulo que el oro en la época incaica, porque justamente eran para los rituales. Entonces, hasta ahora se siguen utilizando estos elementos que son parte de las mesas que hacen en la laguna Pachacota, en el caso específico de Atun Ayllujata. Entonces, ellos lanzan piedras, hacen su ceremonia, dan vueltas por la laguna tocando, y una vez
ya cumplida, puede ser que hasta estratégicamente, inmediatamente pueden acceder a la lluvia. Muchas veces, ¿por qué no van las mujeres? Porque a las mujeres puede caerles la lluvia, pensamos que tal vez un poco, pero es porque las mujeres esperan con la comida, la bebida y se realiza la fiesta. Una vez ya llegada, hay un apiri en cada capana que tiene kata. Esta ceremonia está totalmente ligada a todo el ciclo agrícola. El Kallay Tarpuy es para la época de siembra, pero también tiene una compleja de, digamos, varios Kallay. Por ejemplo, el Kallay para solamente el llamado de la lluvia se haría estratégicamente si no habría lluvias, si estuvieran en época de sequías, se recurre a este rito. Sin embargo, el Tarpur Kallay, como hemos visto en la manifestación de expresión cultural apinquillada, se refiere al cambio de autoridades y las autoridades, agentes del Atún Ayllu Kata por Kapana tienen cada uno su representante. Entonces, ese llamado de la lluvia o esa práctica ceremonial es cada año, si llueva o no. Entonces, piden, honran a sus lagunas, que son los ojos de la montaña de Kata, para que ellos, digamos, tengan muy buena cosecha, inicio de cosecha. También extraordinariamente, si llovería en el mes de julio, hacen también el ritual del milli, ¿no? Entonces, eso es el Chaimacaya. Entonces, es un complejo que hasta ahora está ligada prácticamente con los hermanos de Kata. Manifestar también que, por ejemplo, Kata, Amarete y también Curva son los que tienen mayor extensión de tierras. Por eso hacen esta ceremonia ritual. En otros ayllus, por ejemplo, en Quiabaya es el día 1 de enero que hacen su Kallay, pero eso ya es para dar nuevamente a los entrantes y salientes de las autoridades y que también está ligado también a la comunidad misma, que les vaya bien en todo lo que tienen que ver con su cosecha, siembras, para todo el año, ¿no? Este es el Ayllu Kata, ¿no? Entonces es un valle lleno de queñuas, tienes tierras extensivas, grandes, y vamos a hablar un poquito de la metáfora del cuerpo humano que manifiesta Joseph Bastian, 1964, y nos refiere a la unidad territorial, ¿no? Entonces, Atu Ayllu Kata ha sido una de las, el Ayllu grande y todas las comunidades que estaban alrededor, inclusive hasta llegar al río Suche, han sido itinas. Entonces, esta territorialidad y la metáfora del cuerpo, el ver a la montaña de Kata, a Pacheta, que representaría los cabellos, las pajas. Kata es el corazón, niño corín, la pierna derecha. Pierna izquierda, Quiabaya, las uñas son chari, son lunglaya, silijplaya, hatichulaya, son otras uñas que van desarrollando. Están también relacionadas con el contexto ecológico que tiene Bautista Saavedra. Están los ríos de Curva, están los ríos de Quiabaya, están ríos que son sangre y son parte de su cuerpo humano, de la metáfora del cuerpo. Es interesante poder ver este vínculo con el agua, ¿no? Entonces los hermanos manifiestan que tienen la creencia que tanto los animales, humanos, tienen su origen en la cabeza de la montaña, es decir, al punto de entrada y de la salida del yo interior, y que los muertos viajan por medio de las vías acuáticas subterráneas hasta la cabeza de la montaña Humapacha, desde donde se puede levantar hacia la tierra de los vivos. Las lagunas donde se encuentran en las alturas mencionan que son los ojos y el sol muere en ellas, pero todo ser viviente consiste en el reflejo de los lagos. Es decir, los seres vivos entran al interior de la tierra y surgen en los ojos de la montaña, viajan a lo largo de la cabeza, pecho, tronco, piernas y mueren en las tierras bajas del trópico. Son enterrados y regresan al sol Humapacha como punto de origen. Refiriéndonos ya dentro de la literatura y de fuentes secundarias para hablar de este ritual de Kallay, podemos observar y leer también a Oblitas Poblete. En la época de sequía prolongada, los callahuayas ascienden al cráter de Tuana, en el lugar
ubican una laguna, el palacio de Mamapara, y para los hermanos Rayo y Trueño para apelar su clemencia y obtener el perdón por las faltas que cualquiera de ellos hubieran podido cometer, y a la cuenta de las cuales siguen castigados con falta de lluvias. Todo esto es acompañado con el ritual que describe en la música y danza, por supuesto, del Pinquilo. Estamos hablando de Tuana, es ya cerca de Amarete. Entonces estamos hablando de un ritual antiguo que todavía prevalece hasta ahora, ¿no? Justamente en este lugar que sería de los hermanos de Amarete. La ceremonia ritual, después, como hemos visto, bajan los hermanos agarrados de las flores. En este sería el ritual para el bienestar común, colectivo, y cada mesa y cada nido sacrificial pues va a su propio deseo de cumplir prosperidad, cosechas, están ligados prácticamente en una conexión con la petición de la naturaleza. Bueno, hay varios momentos, ¿no?, en que se realiza este ritual del Callay. Entonces, cada comunidad, como menciona aquí Llanos, tiene su diferente época de poder hacer esta ceremonia ritual. No, Ina Rosin también, que ella ha trabajado bastante en el tema ritual y tiene prácticamente un libro de codificado de varios rituales, menciona algo importante que es el rito de las ranas, lo que hablaban los otros hermanos que nos han precedido en esta mesa. Por ejemplo, dice que es el rito de la rana, que la golpean, bueno, a la rana con una vara hasta hacerla llorar, ¿no? Y este mismo ritual que se estaría repitiendo en el lago Titicaca, ¿no?, en la provincia de Manco Cápac. Como habíamos hablado, esta postura de ceremonial de los hermanos de Cata y también para el llamado de la lluvia tiene que ser negro, ¿no? Entonces no tiene que obstruir nada blanco, porque también estaríamos al Ankari, que es el viento encargado de llevar a las mesas. Podríamos entrar en contradicción. Todo tiene que ser negro, a lo contrario que estamos viendo acá, que es todo blanco, ¿no? Bueno, como habíamos mencionado, hacen en su laguna de Pachacota y tienen varios cabildos, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de la cultura callahuaya, estamos hablando de los cabildos que son los depositorios de las mesas tradicionales, de las cenizas. Entonces, hay un cabildo en tu casa, en tu chacra, está el cabildo comunal de tu ayllu, pero también tenemos los cabildos que son los colectivos. Entonces, como mencionábamos, el Huatipurichi es el que hace esta lectura para poder ver cómo va a ir a cada año, si va a haber un retraso, si va a haber mucha lluvia, y de acuerdo a eso proceden a hacer las diferentes ceremonias. Entonces, estamos hablando en lo mismo, ¿no?, que el Huatipurichi es el que mira la suerte, entonces indica, ¿no?, va a llover, después va a llover de 2 semanas, y bueno, de acuerdo a la lectura anual, entonces se respeta todavía en Cata al adulto mayor, a los abuelos, que son, ¿no?, los que determinan, y también los que, bueno, hacen este manejo simbólico de la siembra, cosecha y del bien colectivo. No se ha perdido hasta ahora esta cultura. Parecería que están los más intactos son los hermanos de Cata, porque están alejados un poco de la población, que es parte de la ida y vuelta toncal. Mantienen los ritos de ceremonias, están actualmente los hermanos haciendo su carpeta técnica para poder hacer una declaración, que este ritual tenga ya una aprobación en su propia alcaldía para elevarlo al rango de ley. Pero ya eso es otro tema. Lo que quería volver es hacer una reflexión, de volver atrás, volver a todos los ritos y mitos, como los hermanos, de tener ese respeto con las deidades que son parte de su territorio, que son parte de su vida, ¿no? Entonces, varios ayllus representan
y también conviven de manera económica, de una economía de autosuficiencia. Entonces es importante ver que el efecto del cambio climático, aunque ellos no hayan sido los causantes, todavía se siente, ¿no? Hay varios momentos en que se puede retrasar, se puede también haber exageradas lluvias. Entonces, ese manejo simbólico que todavía prevalece en la provincia de Bautista Saavedra es relevante como nación callahuaya para que nosotros, los que estamos aquí presentes, podamos ver que haciendo estas prácticas ceremoniales de los pueblos indígenas podemos cambiar todavía el mundo. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos a Regina. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Alguna en sala, por favor? Ya tenemos una. Adelante, por favor. Quería comentar que la he conocido a la señora Beatriz Loza cuando hizo el hallazgo de este bolsón. Inclusive hubo una exposición en la zona de San Jorge. Hemos podido ver este bolsón y los elementos que contenía. Se puede ver, está guardado en algún lugar, en algún museo. Esa es una de mis inquietudes. Y la otra, la cata que ha mencionado es la población donde se ha filmado la película Yaguarmalcu, ¿no? Eso nada más. Gracias. Sí, muchas gracias. Al respecto de la intervención de la doctora Loza, parecería que están pidiendo el ajuar que retorne a Bolivia, eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, no sé si está correcto, pero creo que el ajuar, porque es un bolsón de ajuar y cuero de ciervo, creo que lo han llevado al exterior y están haciendo el reclamo correspondiente los hermanos. Y la segunda consulta era de la película. Sí, exactamente, es interesante, es una buena pregunta, porque los hermanos de Yaguarmalcu, o la película que hacen el Yaguarmalcu, llegan a hacer el rodaje en Ayucata en esa época, y justamente lo que comentan los hermanos es que después de esa película ha sufrido un gran fenómeno natural, el aire. Entonces, desde ahí para adelante, Job Sebastián y todos los antropólogos que han llegado han tenido que hacerse ver con Huatipurich un diagnóstico si podían estar presentes. Entonces, parece que les ha habido mal, ha habido un fenómeno terrible, entonces hacen ha sido una causa que les ha causado. Entonces, de ahí ya empiezan a hacer, digamos, la lectura para poder, inclusive a Joseph Bastian le dan un terreno, vive, hace sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, es importante esto porque ha afectado. No sé si lo sabían, pero así me han contado. Muchísimas gracias, Regina. Gracias. Adelio Juan Laura Quispe Pachasartaui es su nombre espiritual, nacido en la comunidad Tiahuanacu, Cantón Cooni, provincia Murillo, con 57 años de edad, se dedica principalmente al trabajo espiritual y a la curación. En su comunidad es conocido como achachila, un término que designa a los guías espirituales y curanderos de la comunidad. Richard Mujica Angulo es músico e investigador, es licenciado en antropología por la Universidad Mayor de San Andrés, es integrante del colectivo de investigación cultural Pachacamani, actualmente es investigador del Museo Nacional de Etnografía y Folclor, MUSEF. Bienvenidos, hermanos, 20 minutos de su tiempo. Buenas tardes. Hola, ahora sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias al Museo Nacional de Etnografía y Folclore por el espacio. Bueno, es un placer para nosotros, bueno, para mí especialmente estar aquí al lado del Gilata Pachasartaui, compartiendo una convivencia más que todo, que luego ha pasado a hacer una investigación. A modo de comentario,
Hace varios años atrás, en un podcast que tenemos en mi colectivo, Gilata vino a contarnos cómo hace el ritual para el agua al Illimani. Y desde aquella vez nos habíamos quedado con las ganas de querer compartir eso. Hasta el año pasado que Gilata me invitó para poder participar con él. Y a partir de esa experiencia que hemos tenido, vamos a compartir también lo que hemos logrado encontrar. Vamos a tocar principalmente los 3 primeros puntos que están ahí. Ahí no vas a dejar. Bien. Vamos a hablar un poco del contexto sobre la comunidad de Tiwanaku en Coni, en el municipio de Palca. Luego vamos a hablar un poco de las fiestas, la parte del ritual. Luego vamos a hablar de los sonidos y algunas conclusiones para terminar. Ingresando para conocer un poco el sector, nos sentimos muy felices porque el hermano Milton, que hace un momento habló, ya comentó sobre este sector cercano al Nevado Illimani y el ritual del Larcalli que se realiza. Así que vamos a complementar información según lo que él ha relatado. En el municipio de Palca, especialmente en el cantón de Coni, es donde hemos compartido. Acá, ¿de qué se conoce más este espacio? Hay 3 elementos que son los más conocidos. Uno es por la parte agrícola, ¿no? Los cultivos. El sector Illimani van a comprar, dicen, las verduras, flores también venden, tanto en el mercado Rodríguez como en el Alto. Son muy buscados ese tipo de productos porque son más dulces, dicen, ¿no? Justamente por el agua que se utiliza, que está regado por el Illimani. Y el otro elemento conocido también es la iglesia, ¿no? La iglesia, que es una iglesia colonial, tiene pinturas de la época también, y esas son las 2 caras más conocidas del sitio de Coni especialmente. Pero la más conocida, sin duda, es el Illimani, ¿no? El sector Illimani, decimos por algo, y este Illimani para nosotros, quienes hemos nacido, crecido en La Paz, como se ve acá, es nuestro Uyuiri, ¿no? Es nuestro protector, es quien nos cuida. A mí mi madre me ha enseñado siempre, todos los días, saludar al Illimani para que me cuide todo el resto del día, por ejemplo. Pero también es parte de la cadena montañosa de todo lo que nos rodea. Y en el caso del Illimani, aquí vemos una fotografía, ¿no? Una fotografía que la hemos tomado el año pasado. Como se ve, ya no tiene tanta nevada como era, entonces por todos los efectos que se ha hablado y que también vamos a mencionar luego. Otro elemento también que en los últimos años se va conociendo es las investigaciones arqueológicas. Se ha hecho investigaciones arqueológicas desde el 2016 en adelante, donde han investigado por qué también se llama Tiwanaku, porque nosotros conocemos todos el Tiwanaku de provincia Ingavi, ¿no? Pero el hermano es de Tiwanaku, de este sector en la falda del Illimani. Y las investigaciones arqueológicas han mostrado de que este lugar ha sido paso, es un tránsito también, ¿no? Por toda la riqueza que se da en el lugar, ha habido un vínculo constante de diferentes localidades del altiplano con este lugar. Pero también hay otras investigaciones, igual que lo ha hecho el hermano antes, que hablan del Larcalli, que es el trabajo de la limpieza de la acequia, ¿no? Entonces, a partir de todo eso, nosotros hemos incursionado, conviviendo con la comunidad del hermano Adelio, y hemos identificado varias fiestas que se realizan en la comunidad de Tiwanaku allá, de las cuales vamos a enfatizar especialmente estas 3, Santa Rosa, Larcalli y Rosario. Estamos hablando del mes de agosto, del mes de septiembre y el mes de octubre. Voy a pasar muy rápidamente esta breve descripción, porque lo que nosotros queremos es contextualizar la parte ritual especialmente. Santa Rosa se va a realizar prácticamente la siguiente semana, al final de agosto. En esta fiesta se realiza una preparación compleja de varios rituales, mesas, loctas, huactas, que lo va a explicar el hermano en un momentito. Y a partir de eso se hace una caminata de al menos, se hace una caminata partiendo de 3 de la mañana, llegando a las faldas del Illimani a mediodía. Llegamos, todas esas horas caminamos. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Es presentar al Hilakata, a la autoridad, ante el Illimani. Y aquí aparecen 2 roles importantes. Es el del Achachila, que es el hermano, el ritualista, el Yatiri, digamos así, que presenta a las nuevas autoridades, en este caso el nuevo Hilakata, ante el Illimani. Y esto es un elemento que al final vamos a remarcar.
Cada una de estas fiestas se vinculan con la posesión de una autoridad originaria. O sea que el líder de la comunidad, el Hilakata, se posesiona oficialmente, digamos, civil, el 6 de agosto en la plaza de Kooni, pero a nivel ritual se lo presenta al Illimani en estas épocas, al final de agosto. Luego, ya es el conocido Larcalli, ¿no? Que se trata del trabajo comunitario de la limpieza de la acequia. Pero nosotros, enfatizando lo ritual, nuevamente iniciamos con el proceso de elaboración de las mesas, de la huacta. Y cómo se llega, como lo ha dicho la compañera Regina, también se llega a un cabildo. El cabildo también se llama el lugar sagrado a la falda del Illimani, donde se invita al Illimani la comidita que le estamos llevando. Luego de eso, se hace recién el trabajo, ¿no? Bajamos un poco más allá y se empieza a limpiar el canal. Ya lo ha explicado muy bien Milton, con qué herramientas, qué higienes trabajan, todo eso. Entonces voy a complementar nomás. Aquí queremos notar un elemento interesante, es cómo está construido el canal. Si se dan cuenta, son rocas grandes que están colocadas, definitivamente es artificial todo este río, que ahora también le llaman así, es un canal obviamente. De esa manera está construido. Y cuando les decimos desde cuándo existe esto, y realmente no se sabe, siempre han estado estos canales en el lugar. Y como les he explicado, el antecedente arqueológico muestra de que estos sitios son realmente antiguos. Sin embargo, actualmente, como dice el hermano, se ha reforzado. Porque si dan cuenta, este sí es un cordón de acera, o sea, con cemento. Y fíjense toda la estructura a modo de muro de contención que se ha hecho. Son lugares pendientes, sumamente peligrosos, que se recorren. Todos estos lugares se caminan así para hacer el ritual. Luego, en otros momentos, el encuentro entre las comunidades que se realiza. Ya este es el segundo día, ya se empieza a tocar recién se empieza a tocar la pinquillada, ya en la mitad del trabajo del Larcalli, y más abajo ya es un poco más seria la forma de tocar, ya se juntan dos comunidades, empiezan a tocar, y formalmente ya vamos bajando hacia otro lugar sagrado, próximo a la plaza de Kooni. En ese lugar sagrado se hace el Waikasi, igual se come, nos invitan las autoridades originarias, previamente las autoridades saludan, ¿no? Los tatamandos, mamamandos, así se les denomina. Internamente tiene una compleja forma de estructuración. Entonces, en este lugar lo que sucede es que se le festeja al Hilakata, que ha sido presentado. Estamos en septiembre, ojo. En agosto era el otro, esto ya es en septiembre el Larcalli, y aquí se le presenta, se le festeja al Hilakata, le visitan sus familiares, le entregan sus abhatas, como le dicen, les adornan con los aguayos y todo eso, y ya empieza la fiesta con el pinquillo. Entonces, en este momento hay otro cambio de autoridad, ¿no? Se cambia en la autoridad que es el Hach Acampo, que es el encargado de las actividades agrícolas, y actualmente que se le llama el Acta. Esas dos autoridades se cambian en septiembre, después del Hilakata. Bajamos bailando pinquillada y vamos a la fiesta en la plaza y ahí culmina. Me paso velozmente al Rosario, y en Rosario también hemos empezado haciendo la huacta, que no les mostramos porque continúa la misma manera. Pero ya esto es en la parte más baja, ya entremos a los valles. ¿Se dan cuenta? El primer viaje ha sido a la falda del Illimani, el otro ha sido en la parte central, en el Larcalli, y ahora se baja a los valles. Ahí ya se puede ver el lugar más cálido, están los cultivos, y si se dan cuenta, acá se está haciendo el ritual, ya lleno de vegetación, ¿no? Estamos haciendo el ritual. Este también es un cabildo, al borde de un río. Y aquí es un umahalsu, entonces son a las aguas que salen desde adentro, es a quienes les vamos a invitar la comidita, la huacta. Y en este lugar se hace otro cambio de autoridad, que es en este caso el Hiscacampo. Entonces, en esas tres fiestas se realizan tres cambios de autoridades distintas. Con eso les mostramos así de manera muy rápida una etnografía, digamos así, de lo que sucede en estas tres fiestas. Y aquí quisiera que el Hilata explique de qué manera las comunidades se van reuniendo de diferentes lugares, a Kooni, en este caso a Tiwanaku, y con ellos cómo suben al Illimani. Hilata. Jalaya, hermanos, hermanas, muchas gracias por tomar en cuenta estos trabajos, ¿no?
Y espero pues también que llegue a las universidades, colegios, escuelitas, porque se está dejando a un lado todo lo que es la sabiduría de los indígenas, ¿no? Bueno, hermanos, como dice mi hermano, es verdad esto, pero con los rituales hablamos pues siempre al agua. Pero primeramente tenemos que reunir lo que es lo que produce en el lugar, ¿no? Y le llamamos mama ispalla, ¿no? Uma ispalla, guaña ispalla, donde tienen que llegar los taris pequeños posibles para bendecir, para entender estamos diciendo, ¿no? Para bendecir o para saludar o para augurar, podemos decir, ¿no? A la producto, a la papa, al chuño, a la calla, a haba, cebada, lo que da, arvejas, ¿no? Entonces lo pasa con untos, se los reúne, se lo habla. ¿Ya? Tanto para tata autoridad, y la cata sería en este caso, y para mamá autoridad, y la cata también, ¿no? Y se los hace cargar con esas bendiciones, pero previo a eso hay que saludar primero, ¿no? Al Illimani. Hoy nos estamos reuniendo para venir mañana. Entonces empieza con ese ritual, se los hace cargar. Generalmente el tata y la cata va a cargar lo que es en chalina grande, ahí cargado va como una bolita, ¿no? Que atrás. Todas estas fiestas rituales tienen que caminar, ¿no? Y la mamá autoridad de igual manera en su aguayo tiene que tener eso, ¿no? No tiene que faltar. Entonces luego seguidamente ya se procede al armado de la mesa, ¿no? Que en este caso más conocido es como dulce mesa, ¿no? Tanto mesa blanca como mesa color. Mesa color va a ir designado a los sembradíos, a la producción. Por eso es color, ¿no? Porque florecen, ¿no? Entonces, la producción también es así. Por eso va ahí. El blanco va a ir designado más que todo siempre a las nevadas, a las montañas. Más va dedicado a la salud, o conocido como mesa de salud, ¿no? Entonces, también se designa, ¿no? Lo que son comisiones quienes tienen que hacer parar la llamita. En este caso sería el feto de llama, ¿no? Ahí tenemos. Tienen que hacer parar de pie. Hablaba anterior exposición negro, pero en este caso es blanco, ¿no? Llama blanquita, ¿no? Pero se lo envuelve también con lo que es la lana blanca de llama, ¿no? En este caso, nuestra mesa vemos que son dos. Y al medio de ellos está construido lo que es el hilacata, con su sombrero, su poncho, ¿no? Y alrededor está, digamos, colquetina, coritina. En el coritina va el contenido, es un tubo, ¿no? Contenido el vino tinto, ¿no? En el otro va lo que es el alcohol, ¿no? Con sus tapitas de oro y plata, ¿no? Y a su alrededor también va su coripinquillo, colquepinquillo, que serían los cigarros, que está a su ladito, ¿no? Entonces, este elemento ritual se va a cargar. ¿Quién va a llevar? Yo soy el encargado en llevar hasta el Illimani, como 6, 7, 8 horas, caminando. Pero hay lugares de descanso, como el anterior expositor hablaba, idéntico, ¿no? Cada hora, hora y media es descanso, pero tienes que caminar, ¿no? Todo es libando, todo es hallando, para entender, ¿no? El Illimani Chachila, llévenme suave, liviano quiero llegar. Estoy viniendo a visitar, te estoy trayendo al tata autoridad que es Ilacata. ¿No ve? Esparcimos, este lado también, tú también, contigo, a Chachila Illimani, ¿no? A Huichita Illimani, ¿no? Sucesivamente. Llegamos allá. Entonces, pero mediodía, sí o sí tienes que estar. Entonces, eso también va controlado por mi persona. En algunos momentos no tiene que pasar más de 5 minutos el descanso. Haces pasar a 10, a 15 minutos, no vas a poder levantar. Hasta ahí ves calambre ya te va a dar. Entonces, 5 minutos, una coqueada, libaciones, ya hay que partir, vamos yendo, así, ¿no? Sucesivamente. Vamos llegando allá y entregamos mediodía justamente. De allá bajamos también, en un cabildo se está recibiendo. Tenemos otro cabildo también nosotros, ahí también meriendamos, ¿no? La merienda que se lleva, ¿no? Comemos, pero se escucha,
tienes que escuchar. Oídos, tiene que haber ventarrones, parecen como estuvieran rodando piedras también. Entonces, te sorprendes que agua va a bajar, un poco más se va a aumentar, ¿no? Entonces, con mucho ruido va a bajar. Es una alegría cuando bajas. Entonces, todo el año va a haber agua, así que va a haber siendo siempre buena producción, ¿no? Entonces, en esa ceremonia actual se lo presenta a la autoridad, se lo dice, hoy he venido con Tata Hilakata, su nombre le digo, en este caso era Cipriano Chambi, al Tata Hilakata Cipriano Chambi, tu servidor tienes que dármelo agua para sus hijos que tienen que cosechar buena cosecha y tienen que tener buena venta. A buena hora, buena cosecha, buena venta. Como para comprar una casa, como para comprar una movilidad. A eso tiene que salir. Y yo, Chachila, te estoy pidiendo eso, me lo tienes que conceder. Con este año ya viviendo como 11 años voy a subir, ¿no? Y soy guía espiritual ahí. Luego vamos bajando, son 3 días que se va a ir, ¿no? El primer día, el segundo día ya es con caja, ya se empieza lo que es la sequía, ¿no? La limpieza del río, con caja, ¿no? El cajero es el que va a anunciar. Entonces, por apellido, ¿no ve? Se va a empezar a trabajar por apellido. Apellido Mamani, entonces entra a trabajar, así sucesivamente. Entonces termina, ya, entonces va volcándose así, ¿no? Va volcándose. Primer día, en el segundo día ya se empieza con música, con pinquillos, ya también, ¿no? La guía siempre es la dinamita también, ¿no? El tercer día se sigue subiendo. El segundo día se va a subir como 6 a 5 horas. ¿Ya? El tercer día se va a subir como 2 horas a 3 horas. ¿No? Entonces, es un encuentro que se va a realizar, ¿no? De la comunidad, todas las mamás autoridades van viniendo con toda la población. También tienen su pinquillada, su músico, su huipala blanco, ¿no? Nosotros vamos bajando también, trabajando, limpiando con la música y su huipala blanco. Serán 2 de la tarde, a lo mucho. Entonces, hay un encuentro, ahí nos reciben. Ahí debes ver, ¿no? Que ya hay huaycase ahí, ¿no? Ahí las distintas comunidades, ya también dependiendo del Tata Hilakata, la autoridad, si ha hecho AINI, entonces comunidades enteras se va a trasladar, ¿no? Con su música, sus autoridades, y no va a faltar también, ¿no? Pareja de danzarines. Y los danzarines se visten como marido y mujer, pero el hombre es donde se viste de chola, ¿no? O de cholita, ¿no? Entonces, como que se va a vestir, entonces, abjatas son esos, ¿no? Ahorita, Tata Hilakata se ha cargado, por ejemplo, su muñeca, ¿no? 2, 3 muñecas está cargado. La mamá Hilakata también igual, ¿no? La mamá autoridad igual se ha cargado. Y esto va a más explicación, ¿no? Antes, en la anterioridad, eran negritos, las muñequitas eran negritas, pero hoy en día creo el sistema todavía, la muñeca no ya llega, ¿no? Entonces se construía con la mano, pero ¿por qué es negrito? También hay preguntas. Es que, mire, recientemente hemos pasado, ¿qué? Pandemia, ¿no? Que sería COVID. Pero en aquellos años había pues, sarampión, escarlatina, ¿no? Entonces, eso quería mostrar lo que es el negro. Quiere decir, aquí estamos bailando para ti, para sarampión, ¿no? Estamos bailando para ti. Ya pasó esa enfermedad, entonces, negrito tiene que ser, ¿no? Estamos bailando para ti. En este caso bailaban para la enfermedad, para la lluvia, etcétera, etcétera. Lo que falta es de que en el COVID no se ha hecho. En algunas comunidades se ha hecho. Han recibido la enfermedad, también han despachado así, con música, danza, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Algo más tal vez que sí. ¿No? Justamente complementando, antes la Chachila y el Huicha, que son esos personajes, un hombre disfrazado de mujer, también estaban pintados de negro, ¿no? Y era lo mismo, era como que mostrar a la enfermedad, que es otro ser que está visitando la comunidad, que ellos ya estaban enfermos, ¿no? Sí, por eso era lo que decía Milton, que era muy serio ese rol de bailar disfrazado de mujer y su achachila disfrazado de soldado, son como unos protectores para la comunidad también de la enfermedad. Y si no lo toma en serio, también se va a enfermar. Un poquito entrando ya a las conclusiones, estábamos nosotros queriendo enfatizar también el tema del sonido,
¿no? La ritualidad que ya les he explicado muy bien el Gilata Pacha se complementa con el sonido de diferentes maneras. Todo lo que ha explicado el hermano de cómo se prepara es la palabra, es el sonido de nuestra palabra, que es bien sagrado, bien poderoso, ¿no? Porque decía el hermano, les recomendaba a todos los tatamandos, no van a decir que tienen sueño, porque hasta las 3 de la mañana, desde las 8 preparamos la mesa, ¿no? No van a decir tengo sueño, no van a decir quiero dormir, porque el agua va a escuchar, la chachila va a escuchar y ya no nos va a querer recibir, ya no va a haber agua, se va a secar, se enojan, dice, ¿no? Esa es la fuerza de la palabra también. Y ya lo ha dicho él, se escucha el viento, se escucha el agua que está viniendo, entonces eso es parte de los sonidos de esos contextos rituales. Y lo que hace el hermano cajero, además de tocar la caja y guiar con el ritmo, digamos, del trabajo de la limpieza, es la explosión de la dinamita que ven acá, está preparando la dinamita acá. Él es el encargado de preparar dinamita y hay momentos, son como marcadores temporales que hace la dinamita. Para empezar a mediodía del primer día hace reventar. Después, cuando van a arrancar la partida de la caminata, revienta. A cada momento ritual, para comer, revienta. Terminamos de comer, otra dinamita. Así son momentos constantes de que la dinamita está reventando porque son ese marcador. Y entre comunidades se escuchan, ¿no? Ah, mira, se escucha del otro lado. Ah, ya han empezado su ritual. Entonces, hay una comunicación sonora constante en esas fechas, todo el mes de agosto y septiembre. Y ya para terminar, es justamente el tema de la pinquillada, donde se junta toda la comunidad para compartir, para ser una sola, ¿no? Porque le estamos todos pidiéndole a Lillimani que no deje de compartirnos el agua. Y para terminar, también un detalle más de las autoridades, como había dicho, es una de las pocas comunidades que he visto de que no cambian las autoridades en una sola fecha, ¿no? A veces en enero nomás cambian todas las autoridades, ¿no? O en otros en junio cambian todos, pero en este momento no es así, paulatinamente van cambiando y eso hace que continúe también la memoria local, que se hace en cada ritual cuando llegan personas que no conocen las formas en las que se va a realizar. Y quisiéramos compartirles, antes del video, una reflexión que está sucediendo también en la comunidad, que no todo es también bonito, digamos, como estamos diciendo. Ah, sí. Tristes. Un año así pasó. Le tocó, como que va por lista, ¿no? Le tocó, pero ya se había vuelto cristiano. Entonces, él dijo, no voy a hacer porque ya estoy en otro camino, etc. Le tocaba ese cargo de Gilacata, ¿no? Entonces, ya, ¿quieren que haga? Voy a hacer, pero nada de macanas, perdón, ¿no? Nada de al diablo. Entonces la población acepta ya, pero ejerce. Entonces no lo preparó, no lo hizo sus ceremonias, nada. Pero ese año también la pileta del Lillimani se cierra, ¿no? No hay agua. Entonces este cristiano, este hermano cristiano, aprovecha, ¿no? Puerta por puerta. Te toca entrar a la iglesia, tienes que venir. No está lloviendo. Entonces, cada uno. Entonces, la gente, como somos tal vez humildes o no tenemos ese carácter de discutir, se fueron a cristianizarse, uno tras otro. Así. En el cual mi papá, que ahora ya está en otra comunidad, ¿no? Él era el único que no quería ir. Entonces le dijeron, ya todos atacaron. Por tu culpa no voy a poder cosechar, se está secando mi papita. Por tu culpa, mira, mi maíz se está secando, necesitamos agua. ¿Por qué no quieres irte a la iglesia? Y mi papá pensó 2, 3 veces, ¿qué hago? No es esto, pues, porque quiere su servicio. El Lillimani quiere su servicio, quiere sus ritos, quiere su comida, quiere convidar, quiere celebrar, quiere su música. Entonces pensó, antes de estar empezando el trabajo, siempre se coquea en el campo, ¿no? En la chacra. Dice que cabeceó así. Se había dormido un cachito. Le había dicho, tú necesitas agüita, ven, charlaremos. Eso había escuchado. ¿A quién me estaba hablando? No, trabajaré. Entonces a la tarde, al llegar a la casa, ya a mi mamá en este caso también le contó eso. Ah, no, el Lillimani es pues, el Lillimani sí es Lillimani. Es que no se le ha dado sus ceremonias, no se le ha atendido. Él es, ya, entonces dormiremos, si realmente eres vos, volveme a soñar. Lo volvió a soñar. ¿Comes, vas a bien o no? Parece que no quieres agua, ¿no? Así.
Pero largo es, yo estoy un poco resumiendo, ¿no? Despertó y a veces 3 de la mañana. Entonces, mi mamá preparó su mesita, su comidita, su merienda, mi papá ya listó sus rituales, se agarró su pinquillo y ya partió nomás. Pero el campamento estaba hecho entre la comunidad de Illimani y así, entre el intermedio, ¿no?, del camino. Sí o sí por ahí tenía que pasar, mi papá. Llegó, celebraron los hermanos, ¿no?, los cristianos que estaban en ese campamento. Hasta el tío mayor ya ha llegado con sus pies, le alzaron en hombros, etcétera, etcétera. Como les digo, no tienes que sentarte en más de 5 minutos. Entonces les hicieron sentar, controló y partió. Y le siguieron para detenerlo. Entonces, como hermanos mayores, ¿no?, hasta ahorita yo mismo me sorprendo. Y son, pues, a la carrera te va a ganar, ¿no? Entonces les ganó. Allá llegó a los pies del imán, donde hemos llegado con el Gilata. Le dio su comidita, él también se sirvió. Ahora, musiquita más de la otra, se lo tocó su pinquilito, se volvió. Y cerca, donde el campamento por ahí, o sea, más antes, pero el ruido era terrible, se ventaron de todo lado, me querían hacer embarrancarme. Y agarrando de las piedras, de las pajas, de lo que había pasado los lugares peligrosos. Se descansó y continúa chayando, agüita, dame nomás pues, etcétera, etcétera. Se acercó al campamento, se da cuenta que agua había bajado, harto. Una felicidad tremendo, pasó por el campamento, todos los hermanos a pelearse después de él quién va a llevar, ¿no? Y mira, resulta el sobrino propio de mi mamá, ¿no?, también a veces cristiano, no, yo soy su familiar, yo debo llevar, entonces ya le dieron el paso. Entonces a mi papá le controlaron todos, ¿no?, que nadie robe el agua. Como su terreno también estaba secando sus 2 lotes, papa y maíz, se regó. Papa terminó, maíz también terminó, enciendo la fogatita, porque es lejos, montaña tras montaña. Los que estaban controlando también ya se han dado cuenta que ya ha terminado, que lleve nomás, ¿no? Quiere decir. Ya llevó su sobrino de mi mamá, que es cristiano, añazos, ¿no? Llegó una partecita, conocemos por Huacho, ¿no? ¿Qué se llamaría? Surcos. Esos varios surcos partidos se llama escata. Una de esas catitas había hecho ya. Es como el cuaderno a cuadros, podemos hallar, digamos, en 3 partidos, uno de esos nomás. Había regado, había terminado, había querido empezar el segundo, ya no hay agua, otra vuelta. Entonces el pueblo, la comunidad se da la vuelta, ¿no?, al hermano que ya era cristiano, que estaba ejerciendo el cargo de Gilacata. Tienes que hacer ceremonia y tienes que hacer, a nadie más se ha creído, ¿no? Entonces de ese motivo, obligación, por obligado, a tener que buscar un curandero y hacer ofrecer. Recién empezó a bajar agua. Allá, hermanos. Gracias, hermano Adelio, gracias, hermano Richard. Vamos a agradecerles. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Breve, por favor, compañero. Simplemente comentar, ¿no? Viendo la exposición, es fundamental reconocer, ¿no?, que ahí tienen Gilacata, ¿no? Y en el mundo andino, aymara, quechua, las únicas autoridades que ejercen función de mando, de ejercicio de gobierno, etcétera, las únicas autoridades son Gilacatas, Malcus, Achamal. Un dirigente sindical no es autoridad aymara en realidad, ¿no? Tenemos que ubicarnos en esa función, ¿no? Eso simplemente quería remarcar. Gracias. Felicidades que mantengan sus propias y verdaderas autoridades. Bueno, muchísimas gracias. Con ese pequeño comentario, pues vamos a dar fin a esta primera mitad de jornada.